gimnasia rítmica deportiva surge como deporte en la década de los 30, en la URSS. Este deporte, creado originalmente de forma exclusiva para la mujer, tiene sus antecedentes históricos en los movimientos y sistemas gimnásticos que, con diversos sistemas, surgen en el siglo XVIII en toda Europa occidental. La gimnasia rítmica moderna se desarrolló a finales de la década de 1950. En el año 1963 fue organizado en Budapest el primer torneo internacional de gimnasia rítmica. Un año más tarde, este torneo internacional de Budapest fue oficialmente declarado como el primer campeonato mundial de gimnasia rítmica. La primera campeona mundial de esta modalidad fue Ludmila Savinkova, de la Unión Soviética. En el año 1975 fue formada la Comisión Técnica de la Gimnasia Rítmica y en 1983 se instituyó la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica. En 1984 pasa a ser disciplina olímpica en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, donde ganó la canadiense Lori Funk, convirtiéndose en la primera campeona olímpica de la historia de la gimnasia rítmica deportiva en la modalidad individual. La modalidad de conjuntos fue admitida en los Juegos Olímpicos de Atlanta unos años después, siendo el primer puesto para España. De la orquesta están tomando sus respectivos lugares. Algunas personas se paran de sus asientos, otras permanecen sentadas, pero empieza a crecer la emoción de... En estos momentos, Bulgaria, Italia, Bielorrusia y Rusia ocupan los primeros puestos de la clasificación mundial. Hoy en día la gimnasia rítmica es uno de los deportes más practicados entre las niñas y adolescentes. Aunque la Federación Internacional de Gimnasia solo reconoce la modalidad femenina, en Asia la categoría masculina se empezó a popularizar a partir de los años 70, culminando en la celebración del primer Mundial de Gimnasia Rítmica masculina en 2003. En Occidente, algunas federaciones como la española han aprobado también dicha modalidad. Centrándonos en la gimnasia rítmica actual, el material a utilizar estará en función del ámbito de aplicación y de los objetivos que nos marquemos. Así pues, dentro de la gimnasia rítmica podemos diferenciar la utilización de tres tipos de materiales. Dentro del ámbito estrictamente deportivo, la Federación de Gimnasia Rítmica Deportiva prevé la utilización de los siguientes aparatos reglamentarios: pelota, cuerda, aro, mazas y cinta. En el ámbito escolar podemos utilizar otro tipo de material, así como material no reglamentario donde encontramos cuerdas, pelotas y aros de diferentes tamaños y materias, y material no específico, así como cuerdas largas, gasas, banderas, etc. No debemos olvidar la importancia que tiene la música dentro de la gimnasia rítmica, pues representa el medio más eficaz de la educación estética. Tiene un significado muy importante, el de la enseñanza de los ejercicios, en particular en la educación de la expresividad y del sentido artístico. Y además, el arte musical tiene un gran papel desde el punto de vista de la emotividad. Diversos autores afirman que con la música se soportan mejor las cargas físicas y psíquicas, aumentando la capacidad de trabajo y los procesos de recuperación son más veloces. Hoy descubriremos un poco más sobre el mundo de la gimnasia rítmica. Acompañadme y nos adentraremos en el Club de Gimnasia Rítmica Deportiva Onteniente. Acompañadme. La gimnasia rítmica en Ontinyent se inicia en el año 1980.
En 1992 se obtiene una categoría de honor y en el mismo año se proclaman campeonas de España en la categoría juvenil. 3 años más tarde pierden la categoría de honor. A raíz de esto, 3 clubes que existían en la ciudad se unen para trabajar juntos y sacar adelante la gimnasia rítmica de alto rendimiento. Había gente que se estaba iniciando y había otra gente que empezaba a meter cabeza en competiciones. ¿Qué pasa? Cuando estás llevando una escuela de competición, una sola entrenadora, o sea, es súper complicado. Ahí necesitas un equipo de gente, ¿vale? Porque estamos hablando de entrenar muchas horas a la semana, no solo 2 y 3 horitas a la semana, porque eso se hace en la gimnasia rítmica de base. Necesitamos entrenar 4 horas o 3 diarias, fines de semana, competiciones y demás. ¿Qué ocurre? Que es una sola persona, llega un momento que no puede. Entonces, el hecho de aunar todas nuestras fuerzas era para eso, para intentar que la competición saliese adelante. ¿Quién lo fundó? Pues a ver, la primera persona que llevó grupos de competición era una señora que se llamaba María Dolores, que ahora no recuerdo el apellido. Y después le siguió Mari Carmen Monpó y yo. Actualmente en el Deportivo Ontinyent somos 3 técnicos superiores, que es Julián Moldovan, Yolanda Pla y yo, Juan Villarraso, y luego tenemos 2 exgimnastas que actualmente están también tituladas, que son Noemi Méndez y Neus Canet. Tenemos dos niveles, lo que es la gimnasia rítmica a nivel base, que la puede practicar cualquier niña, que son 2-3 horitas a la semana, y de ahí se va haciendo captación para posibles talentos que podamos entrenar en la escuela de competición, ¿vale? Que ahí se entrenan 12-15 horas semanales. No podemos estar con todo el mundo trabajando a ese nivel. Lo que intentamos es que en la gimnasia rítmica tener todos los niveles para que cada niña en su momento esté en el nivel adecuado y al final, o sea, lo más importante, que disfruten de la actividad. Súper positiva, o sea, es como todo. Yo llevaré casi 25 años, ¿vale? Y hemos tenido nuestras subidas y nuestras bajadas, como cualquier deporte, sabéis que... Y no es solo el que hay muchas consecuencias que te hacen que estés arriba y en otro momento estés abajo. Puede ser pues captación de posibles talentos, que haya temporadas que no encuentres niñas con condiciones, también tiene que ver mucho el equipo técnico en ese momento por quien esté formado, o sea, luego el reglamento de la gimnasia rítmica cada 4 años nos los cambian, entonces también depende del perfil que tengas de gimnasta. Hay unos códigos que nos pueden facilitar más u otros menos. Distintos niveles, están las federaciones, que son ya competiciones federadas a niveles más bajitos, es el federación básico, medio y avanzado. Después empiezas en el nacional base, que es otro nivel, y el máximo nivel aquí es el absoluto, el nacional absoluto, que es en el que este año ya tenemos a 4 o 5 gimnastas. De las 35 gimnastas que tenemos actualmente, las tenemos distribuidas en esos 5 niveles. Y las niñas que empiezan, que vienen de ligas comarcales, también organizadas por el Deportivo, pero a nivel muy básico, empiezan en los interclubs. Son como amistosos, pero a nivel de la provincia. Pero no son competiciones regladas. Campeonas de España a nivel de base, o sea, campeonas en todos los niveles, desde los niveles básicos, en Federación Básica hemos tenido un montón de medallas, en el medio también, en los avanzados, en el nacional base también, y luego también nuestro logro es que
tú pasas de un provincial a un autonómico y del autonómico a un nacional. O sea, tú no vas a un campeonato directamente arriba, o sea, hay varias fases. Entonces, ya pasar, por ejemplo, y más desde la Comunidad Valenciana, pasar a un nacional es un logro súper importante para nosotras. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde hay mucha afición a la rítmica, donde hay muy buenas gimnastas, tú estás desde el provincial, o sea, peleándote el sitio. Entonces, suben solo 3 a un podium y pasan, pues depende, a veces pasan 10 gimnastas o a veces pasan 7 o en el absoluto, por ejemplo, solo pasan 4. Entonces, depende en el nivel en el que estás, pues a lo mejor ya solo pasando y siendo campeón en el provincial y te metes en el autonómico y a lo mejor consigues un podium, un tercer puesto y luego vas a San Nacional, eso ya es lo más. Actualmente, pues eso, lo que os comentaba antes, en lo que es en competición, ¿vale? Somos 35, pero esas 35 están captadas de alrededor de 350 niñas que hacen rítmica en toda la Bahía de Albaida. Tenemos muchas entrenadoras en los colegios, en ayuntamientos y demás. El club deportivo organiza una liga, ¿vale? Y a esa liga asisten todos los que quieren y ahí se van haciendo captación. Entonces, de esas 300 y pico vamos captando y el club se nutre de las ligas comarcales y también de las escuelas municipales, que las escuelas municipales trabajamos aquí en el polideportivo paralelamente al club. A nivel de escuelas sí que hay chiquitos, por ejemplo, hay compañeras mías que están en los colegios, en Carme Ripoll, en Martínez Valls, en Vicente Gironès, en Albaida, que también estoy yo, en Pureza. Suelen haber niños, pero no es lo normal. ¿Por qué? O sea, a nivel nacional sí que hay chavales que compiten. De hecho, ahora nos vamos a los nacionales y hay un apartado que no es muy amplio de chicos que hacen rítmica. Pero, por ejemplo, a nivel internacional, hoy por hoy no están. 12 años de mi vida me los he pasado en la selección olímpica de gimnasia rítmica de Rumanía y como entrenadora pues 12 años más. 7 y velocidad, Belén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rodilla 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues en la selección. 1 y 2, lo más ritmo y 4 y 5 y 6 y 7 y 8. Flexiona rodillas, manitas detrás de la cabeza. Esa pregunta antes, hace años, era fácil de contestar porque con 18, 20 años ya era como que se te acababa la vida de deportista de élite. Puedes aguantar, de hecho, la mejor gimnasta de España, Carolina Rodríguez, competirá este año en la Olimpiada con 31 años. 6, delante, atrás, y 1, y 2, y 3, gira cadera, 4, y 5, y 6, y... Que, a ver, yo he entrenado 12 años de mi vida, 8 horas todos los días, y estoy entera, no tengo ningún problema de nada. Ahora, como en cualquier otro deporte, pues existe la posibilidad de lesionar. Y 6, y 7, me quedo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, palomita, 1, Pues muchos. 2, 3, Bueno, pero el mejor campeonato de España. Varias veces, varios años, claro. Dependiendo, porque nosotras tenemos temporada individual y temporada de conjunto. O sea, las niñas salen con su ejercicio individual y después la segunda parte del año sale con conjunto. Son 5 gimnastas haciendo el mismo ejercicio al mismo tiempo. ¿Vale? Un ejercicio de individual pues dura entre 1 minuto y medio, 1 minuto y cuarto así, y el conjunto 2 minutos y medio. Entonces, pues dependiendo de las temporadas que tenemos, pues tienen unos logros, o sea, como individuales y después otros como conjunteras. Pero bueno, nuestro objetivo es siempre trabajar muchísimo para llegar a la fase final de un campeonato de España. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, Mañana tenemos el autonómico, clasificación para la fase final del campeonato de España. 6, 7, 8, busco tobillo, 1, 2, si estamos tan torcidas, 3, ¿qué vamos a buscar? 4,
5, 6. Alrededor de 40 gimnastas. Después, ¿qué pasa? Para que las niñas lleguen a este club, se organizan competiciones entre colegios y entre pueblos alrededor de Ontinyent. ¿Vale? Nuestro club mismo organiza una liga comarcal, que es la competición entre los coles y los pueblos que van alrededor, para que esas niñas pues puedan practicar esa actividad a nivel de base. Entonces nosotras como club, captación de talentos, si alguna niña destaca ahí, pues la cogemos y le ofrecemos la posibilidad de entrar en el club de competición. Una vez que está aquí, pues ya trabajamos a otro nivel.